sesión vamos a hablar sobre el funcionamiento de OSPF en segmentos multiacceso. Piensen en un segundo un switch que tiene conectado 24 equipos. ¿Ok? ¿Cómo se comporta OSPF en este ambiente? Establece adyacencias full mesh entre los 24 equipos o implementa algún tipo de mecanismo que le permite optimizar los recursos de la red. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué haría OSPF y por qué lo hace? En esta sesión quiero, digamos, mantenerlo a un muy alto nivel. Nos vamos a concentrar en saber por qué OSPF implementa estos mecanismos, qué es lo que intenta solucionar y estudiar un poco cómo lo hace. No vamos a ver los detalles de la implementación, qué es lo que se envía, etcétera, sino más que todo ver a muy alto nivel el funcionamiento de OSPF en este tipo de situaciones y ver un poco los elementos. Pues bueno, normalmente cuando tenemos un enlace point-to-point en donde hay dos equipos, por ejemplo, OSPF forma una adyacencia sin ningún problema. Ahora, si es un segmento en donde pueden haber más de un vecino, sea una red, por ejemplo, FenRelay, en donde por una interfase yo puedo establecer adyacencias con varios vecinos, o un segmento broadcast, por ejemplo, lo que hablábamos de un switch, a través de una interfase que yo tengo conectada a ese switch, puedo establecer sesiones BGP con múltiples equipos que estén también conectados en ese mismo segmento. Entonces, a eso se le llama un segmento multiacceso. En estos segmentos multiacceso, OSPF selecciona unas figuras especiales que se llaman DR y BDR. Para verlo, digamos, en una situación de día a día, piensen en una reunión con mucha gente, ¿ok? Imagínense en una sala repleta de personas y hay una figura que es la única que está autorizada a hablarle a esa multitud de personas. Ese sería en nuestro caso el DR, ¿ok? El DR sería esa persona que puede hablarle al resto de los asistentes en esa reunión. Si uno de los asistentes, por ejemplo, tiene una pregunta, se la dirige a esa persona, al presentador, digamos, y el presentador puede, por ejemplo, repetir la pregunta y responder cuál es su opinión o lo que sea. Pues más o menos de una forma muy similar funciona el DR y el BDR en los CPF. Ahora, fíjense que dije BDR. ¿Qué significa BDR? Pues es como si tuviésemos, además de esa persona que está hablando al público, tuviésemos uno al lado esperando a que esa persona se desmaye y tome el control de la sesión y siga hablando con el resto de los asistentes de la reunión. Vamos a ver un poco por qué OSPF hace eso y en qué situación se podría presentar la necesidad de implementar este mecanismo. Vamos a ver en nuestro diagrama, fíjense lo siguiente. Si vemos esta topología de red y nos imaginamos que todos estos enlaces son point-to-point, todo este enlace point-to-point, este enlace point-to-point, este enlace point-to-point, pero fíjense que aquí tenemos un switch, ¿ok? En un segmento de red que le hemos puesto 10.0, 2340, en donde en ese mismo segmento hay tres equipos. Ya no es point-to-point, ya no hay dos equipos en el segmento, es decir, cuando R4 tiene que enviar algo a R5 en un segmento point-to-point, él básicamente dice, si el paquete no viene destinado a mí, tiene que ser tuyo, porque eres el único otro vecino que yo puedo conseguir en este segmento. Pues en el caso de un segmento multiacceso, por ejemplo, en este caso donde tenemos un switch y varios equipos conectados, pues a través desde el punto de vista de R2, él por esta interfase ya no es solo una adyacencia la que puede formar, sino puede formar una adyacencia con R3 y puede formar una adyacencia con R4. Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, desde el punto de vista de R3 y desde el punto de vista de R4. Digamos que... Fíjense que aquí hay... O sea,
en este segmento habría la potencial necesidad de que se establezcan un full mesh de adyacencias entre todos estos equipos. Ahora, OSPF, para evitar el consumo de recursos y tener que formar adyacencias con cada uno de los equipos en el segmento, implementa este mecanismo del DR y el BDR. DR significa Designated Router, es decir, router designado, y el otro Backup Designated Router. ¿Okay? El backup del router designado. Como le dije, hay un presentador y hay uno al lado que se llama el backup, esperando que ese presentador se muera para ellos, o se desmaye o lo que sea, para ellos tomar control de la conferencia o de la reunión de la que estamos poniendo como ejemplo. Pues bueno, lo mismo sucede en OSPF en estos segmentos multiacceso. Hay un equipo que tiene el control y que tiene, digamos, la potestad de poder hablar con el resto de routers que hay en el segmento. El resto de routers en el segmento solo pueden hablar con SDR y BDR. Entre ellos no pueden hablarse directamente. Para publicar información a ese segmento tienen que primero dirigírselas al DR y el BDR, y son el DR y el BDR los que pueden comunicar esa misma información, es decir, digamos, replicarla al resto de routers en el segmento. ¿Por qué OSPF hace esto? Pues porque comunicar, imagínense de nuevo, imaginen un segmento multiacceso con 10 equipos. Yo tendría que enviarle el mensaje a cada uno o poner ese mensaje en el medio que le llegue a los 10 equipos y que ellos vuelvan a replicar. Vamos a verlo ahora con un diagrama. Cuesta muchos recursos. A su vez, es necesario que yo establezca adyacencias con todos los routers en ese segmento. Entonces, no es eficiente desde el punto de vista de recursos. Vamos a ver digamos, no es un diagrama, pero un esquema para que entiendan mejor esta posible situación en donde varios equipos en un segmento, si no tuviésemos este mecanismo del DR-BDR, ¿cómo se comportaría? Vamos a verlo. Tenemos aquí, como ven, 5 routers. ¿Okay? Vamos a ver la situación si no existiese un mecanismo como el DR y el BDR. Vamos a imaginar que ese mecanismo no existe. ¿Cómo se comportaría OSPF en estos segmentos? Pues R1 tendría que establecer adyacencias con R4, R5, R2 y R3. ¿Ok? A su vez, R2 tendría que establecer adyacencias con R4, R5 y R3. Lo mismo, R3 tiene que formar adyacencias con R4, R5 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estamos creando aquí? Un n por n-1 entre dos adyacencias. ¿Ok? Fíjense la cantidad de adyacencias que es necesario crear para mantener simplemente 5 routers conectados en un mismo segmento multiacceso. Esto obviamente tiene un impacto en el CPU y la memoria. Tengan en cuenta que el equipo, los routers como tal, tienen que mantener el control, ¿okay? En su plano de control tienen que mantener todas estas adyacencias establecidas, manejar la información de si están arriba, si están abajo, los hellos, las bases de datos, etcétera, de todos estos routers. Ahora, esto tiene un impacto, pero y muchas veces la documentación se refiere a esto como la principal razón de que exista un mecanismo especial, como son el DR-BDR, en segmentos multiacceso. Pero aunque esto es importante, el número de adyacencias que tenemos que formar para mantener estos 5 equipos, y bueno, imagínense por ejemplo que conectamos un sexto equipo, ahora todos estos tienen que formar adyacencia con este sexto equipo y este sexto equipo tiene que formar adyacencia con todos ellos. Es decir, vamos incrementando exponencialmente el número de adyacencias.
Pero como les decía, esta no es la razón principal por la cual se crea este mecanismo. Este mecanismo realmente, eh, su objetivo final es la reducción, bueno, digamos que uno de sus objetivos principales, al igual que reducir las adyacencias, es la reducción del flooding de LCA en nuestra topología. Vamos a verlo. Imagínense que R3 tiene una red conectada aquí, 192.168.0.0/24. ¿Ok? Imagínense que R3 acaba de tener conectividad con esta red y quiere publicar el LCA, pues él va a enviar ese anuncio a este segmento y ese anuncio obviamente llegará a todos los equipos. Pero, a su vez, todos estos equipos, como mantendrían adyacencias point to point entre ellos, replicarían ese mismo LCA al segmento. Por lo tanto, cada uno de ellos, por ejemplo, este R1 lo recibe y vuelve a enviar ese anuncio al resto de los equipos. Esa información llega a todos los routers y, por ejemplo, cuando vuelve a llegar a R2, R2 vuelve a enviar al segmento. Recuerden que si tenemos un full mesh de adyacencia, tenemos que hacerle conocer a nuestros vecinos de que esa información existe, de que hay una nueva conectividad a esta red. Por lo tanto, como podrán entender, hay un flood de LCA, de estos anuncios de conectividad muy grande en este segmento. Y mientras fuésemos creciendo con otros routers, pues todavía se hace mucho mayor este flooding de LCA, ¿ok? Porque de nuevo, en este segmento podemos formar muchas adyacencias y hay que asegurarnos que esa información llegue a todos. ¿Qué es lo que hace OSPF con la implementación de un DR y un BDR? Pues bueno, lo que hace es que ahora todos los routers únicamente tienen que formar adyacencias con, digamos que este es el DR y el BDR. Y estos son los equipos que tienen la autorización para hablarle al resto de routers en el segmento. Por lo tanto, entonces, R1 establecería adyacencias con R4 y R5, R4 y R5 obviamente entre ellos, R2 con R4 y R5 y R3 con R4 y R5. Ahora, entre ellos, estos routers que no son ni DR ni BDR, se establece una sesión, digamos un estado de la adyacencia que queda en DR o DER. ¿Ok? Y bueno, es un estado como en donde no se establece una adyacencia hasta el final. De todas formas, cuando estudiemos OSPF en mayor profundidad, a otro nivel se entenderá todo este mecanismo con mayor profundidad. Pero bueno, lo importante ahora es que entre los routers que no son DR y BDR se establecen unas adyacencias que se quedan, de hecho, en el estado two-way. Si ya hablamos de OSPF Finite State Machine, que bueno, no vamos a profundizar en eso ahora, y solo tienen que formar adyacencias full con estos dos equipos. Por lo tanto, si ahora anexamos, por ejemplo, vemos que anexamos a R6, R7 y R8, por poner un ejemplo, fíjense que ahora tenemos 8 routers en el segmento, pues únicamente lo que ellos tienen que hacer es establecer adyacencia con estos dos. ¿Okay? R5 y se quedarían en ese estado two-way con el resto de los routers de nuestra topología. Bueno, no va a seguir dibujando porque va a terminar hecho esta representación un desastre. Pero bueno, fíjense que ya no tenemos ese gran número de adyacencias entre todos los equipos. Simplemente formamos adyacencias completas contra el DDR y el BDR y contra el resto nos quedamos como en un estado intermedio. Ahora, ¿cuál es la optimización que hemos implementado? Además, eso que acabamos de hablar es a nivel de adyacencias. ¿Ok? Adjacencies.
Ahora, ¿qué pasa ahora con el LCA float del que hablamos antes? Pues bueno, veamos otra vez el ejemplo en el que R3 tiene conectividad con una red. R3 ahora envía esa información únicamente a R4 y R5. Y son R4 y R5 los únicos autorizados para hablar en este segmento. De hecho, el único autorizado es el de R, y él se encarga de comunicar al resto de los segmentos esta nueva información. Fíjense que antes poníamos, cuando no existía el DR y un BDR, vamos a ponerlo aquí donde debemos, DR y BDR, cuando no existían estos dos routers, ¿se acuerdan que dijimos que el anuncio se ponía, el resto de los routers tenían que replicarlo y formábamos aquí una locura de anuncios? Pues bueno, ahora únicamente cuando queremos enviar algo al segmento, se lo hacemos llegar al DR y el BDR, ¿ok? Y entonces es el DR el único autorizado para enviar esa información al resto de los equipos en el segmento. Por lo tanto, optimizamos muchísimo el flooding de LSA, lo reducimos drásticamente. Ahora, piensen un poco por qué tenemos un BDR. Bueno, la razón detrás de esto es sencilla. La idea de tener un backup es, en el caso de que perdemos el DR, el BDR se promueve a DR y elegimos otro nuevo BDR. Por ejemplo, imagínense que este R4 se murió, pues ponemos a R5 como DR y elegimos un nuevo BDR, por ejemplo R3. Vamos a decir que, o R2, da igual. Vamos a decir que R2 es el nuevo BDR. La idea es que, y la razón de que exista esto es que ya tenemos adyacencias formadas con el DR y el BDR. Si falla el DR, no tenemos que esperar a que se forme una adyacencia con el nuevo DR y enviar la información. No, ya la adyacencia con el backup está establecida. Es simplemente lo que dice es, ok, ahora yo soy el nuevo DR y empieza a enviar la información que sea necesaria compartir. Entonces, bueno, un poco para resumir esta parte, no queremos profundizar mucho porque no es la idea de este nivel en el que estamos trabajando, pero sí es importante tener en cuenta por qué es que se crea esta figura y en qué casos vamos a verlos. Los vamos a ver entonces en segmentos en donde exista la posibilidad que a través de un cable, ¿okay?, a través de una conexión, yo pueda establecer múltiples adyacencias. Si el segmento me lo permite, entonces el router se va a compartir de esta manera. Puede ser que tengamos un segmento en donde sea de múltiple acceso, ¿ok? Imagínense, estamos conectados a un switch, pero en ese switch nada más hay dos routers. Bueno, pero es que existe la posibilidad de que puedan haber muchos routers. Entonces, OSPF implementa este mecanismo. En el caso de, por ejemplo, una conexión back-to-back entre dos routers, ¿okay?, a través de un cable serial, no hay forma de que nosotros piquemos el cable serial y metemos más routers ahí. Eso es una conexión point-to-point. En ese caso, no se implementa este mecanismo. La idea final de por qué hacemos esto, recuerden, reducir el número de adyacencias. Recuerden la fórmula n por n-1 entre 2 para calcular el número de adyacencias si no existiera este mecanismo. Pero la idea de esto es entonces, repito, reducir el número de adyacencias y reducir, muy importante, de hecho yo diría más importante que reducir el flooding, que reducir el número de adyacencias, es reducir el flooding. ¿Okay? Como vimos, ahora solo hablamos con el DR y el BDR y ellos son los únicos autorizados a comunicarse con el resto de la topología. Y bueno, eso es básicamente todo por ahora.